Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre vacunas que existen en México y que no están anotadas en nuestra Cartilla Nacional de Salud. Son vacunas que sí se pueden aplicar, pero hay que solicitarlas previa anticipación, dado caso en nuestras unidades, o bien pedirlas con nuestro médico particular. De estas sale lo que es la vacuna contra hepatitis A. La hepatitis A es una infección hepática que se produce por contaminación vía fecal oral, o sea, cuando comemos agua o alimentos contaminados con el virus que están echados a perder, de vez en cuando por problemas sanguíneos. Como no es una infección que ocasione gran mortandad, por eso es de que no se ha incluido en nuestra Cartilla Nacional de Vacunación. Sin embargo, sí tienen sus indicaciones específicas, como por ejemplo, que se aplique a los niños en guarderías o estancias infantiles, a los trabajadores de guarderías o estancias infantiles, o dado caso, trabajadores de hospitales o médicos de hospitales pediátricos, en servicios de pediatría y trabajadores que atienden a pacientes inmunocomprometidos, como por ejemplo pacientes de inmunología, oncología, hematología, de trasplantes sin antecedente o con antecedente de hepatitis A. Después de esta tenemos la vacuna contra lo que es la varicela. La varicela es una enfermedad exantemática que sucede mayoritariamente en menores de edad, pero como ya habíamos dicho, a veces compromete a algunas personas o bien a las embarazadas, haciendo daño sobre todo al feto o al bebé que viene incubándose en la mamá. Las indicaciones de esta vacuna normalmente llegan a ser muy específicas, por ejemplo, con niños hospitalizados cuando se tiene un brote de varicela en el mismo hospital, en la población inmunocomprometida, como por ejemplo con algunas inmunodeficiencias, dado caso que sean congénitas o bien adquiridas, por ejemplo VIH, pacientes con cáncer, sobre todo con leucemia, linfomia, también a los pacientes con infección de VIH, dado caso con pacientes que acaban de recibir algún trasplante o con medicamentos inmunosupresores o bien a veces con radioterapias. Cuando hay un brote de varicela dado caso en una familia y no se quiere tenerla, también se puede pedir para evitar la contaminación de esta por parte de la persona, sea niño o sea adulto, que esté enfermo de esta infección. A continuación tenemos lo que es la vacuna antimeningocóxica. Esta previene la enfermedad meningocóxica. Esta es una infección aguda y a veces severa, ocasionaria por la bacteria Neisseria meningitidis. Esta enfermedad entra por la vía respiratoria y nos ataca como si fuera un problema de garganta común y corriente, pero en algunas personas susceptibles la infección llega a entrar hasta el cerebro. Cuando llega a pasar esto, las consecuencias llegan a ser muchas veces mortales. Sí se puede salvar una persona, pero en vez de eso también podría ser una buena opción estar vacunados contra el meningococo. La indicación precisamente es la inmunización activa cuando llega a estar esta enfermedad invasiva en casa o dado caso en un hospital. Si por ejemplo mi familiar tiene meningococcía, puedo yo pedir entonces que me vacunen contra meningococo y por lo tanto puedo estar protegido para que no suceda más enfermedades dentro de la familia. A continuación tenemos la vacuna antirrábica humana. No confundir con la vacuna que se le pone a los animalitos en los veterinarios. No, por favor, una cosa es la antirrábica para animales y otra es la antirrábica humana. Esta enfermedad, estando en el humano, es una enfermedad de infecto contagiosa aguda y muchas veces mortal, que afecta al sistema nervioso central, causada por el virus que se presenta de la mordedura de algún animalito, entra a la sangre, llega al cerebro e inactiva la actividad cerebral, disminuyendo su función activa o pasiva y por lo tanto lleva a una encefalomielitis, por lo tanto la muerte. Hoy en día se aplica una serie de vacunas, sea preinfección o postinfección. ¿A qué me refiero? Preinfección. Si yo trabajo como veterinario y voy a estar trabajando con muchos animalitos, entonces por lo tanto, me tengo que vacunar porque seguramente en algún momento me va a tocar alguna mordedura. Si yo no trabajo con animales y me voy al campo y me llega a morder algún perro, gato, nos podemos contagiar y entonces tenemos una exposición de rabia con distintos riesgos. La vacuna antiamarílica o bien de fiebre amarilla es para evitar una enfermedad viral que se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos, pulgas o piojos infectados. La enfermedad varía en gravedad, desde un síndrome parecido a una influenza, pero puede ser tan grave como lo que es una hepatitis o una fiebre hemorrágica, con inclusive vómitos sanguíneos o vómitos negros, los cuales indican
que ya hay una falla completa en el sistema digestivo. Desde hace varias décadas no tenemos un brote epidémico de fiebre amarilla en México. Sin embargo, hay lugares en los cuales se desarrolla esta infección bastante frecuente, como por ejemplo en el sureste asiático. Entonces, si queremos ir a visitar Tailandia, Singapur, Vietnam, es de preferencia que nos apliquemos una vacuna de estas para evitar que nos contagiemos de fiebre amarilla, tifus. Tenemos también la vacuna anticolérica. La enfermedad de cólera es una infección intestinal aguda, la cual se contrae por la bacteria Vibrio cholerae. Ocasiona una gran toxicidad en los intestinos, por lo tanto nos hace empezar a ir al baño muy constantemente, arrojando agua, más agua, y entonces el paciente se deshidrata fuertemente, tan así que las evacuaciones llegan a ser claras o ligeramente amarillas, y entonces los pacientes se mueren por deshidratación de tantas evacuaciones que están teniendo. Las indicaciones dado caso son para personas mayores de 2 años y se debe de vacunar a los grupos de población que se sometan a una exposición temporal de esta enfermedad. Por ejemplo, si yo voy a pasear a un lugar húmedo de África y resulta que hay un brote de cólera en el momento, yo puedo ponerme una vacuna antes de viajar contra cólera y con eso me protege. O bien, hay un brote de cólera en una de las playas o ciudades cercanas al mar, aquí en nuestro litoral mexicano, entonces puedo yo pedir la vacuna para poder prevenir que no me contagie. Esto de hecho se hace en México. Cuando llega a haber un brote de cólera, se empieza a vacunar a las personas cercanas para que no tengan diseminación de la infección y por lo tanto se encierra la infección en un solo bloque con unas cuantas personas infectadas y sale adelante la población. La vacuna antitifoideica o para la tifoidea es una enfermedad, recuerden, aguda febril causada por la bacteria Salmonella typhi o la Salmonella typhimurium. En México sí hay suficiente cantidad de casos, estamos en una zona endémica de ello, por lo tanto tenemos que cuidarnos. Ya habíamos hablado de la fiebre tifoidea, entonces recuerden que todo esto depende sobre todo de la limpieza de nuestros alimentos y de los cuidados que tengamos al momento de cocinar y en donde estemos comiendo. Las indicaciones es, dado caso la situación, para viajeros que van a zonas de fiebre tifoidea en una zona más endémica. Puede ser, por ejemplo, lugares de Centroamérica, Sudamérica, o bien si vamos a zonas tropicales de Asia o África. Personal del laboratorio también es indicado que se vacune contra Salmonella typhi, sobre todo cuando manejan excremento. Personal, dado caso que viaje a muchos lugares, dado caso será personal militar o personal marino, o personas que tengan un contacto estrecho con un caso de fiebre tifoidea o portador conocido de Salmonella typhi. No forzosamente el enfermo de Salmonella tifoidea significa que va a contagiar con cualquier cosa. Recuerden que depende mucho del manejo de la limpieza en casa para que nos podamos contagiar. Tenemos también la vacuna contra herpes zóster. Esta ya habíamos hablado un poco también en nuestro tema de varicela. Es una enfermedad infecciosa causada por el virus de la varicela zóster, que ocasiona una erupción de ampollitas muy dolorosas, muy molestas, que también se le puede conocer como culebrilla o herpes zonal. La distribución llega a ser mundial y dado caso también, si sabemos que somos susceptibles a algún problema herpético, podemos pedir que se nos vacune contra esto. Si tenemos en la familia personas con varicela, nos podemos pedir también que se nos vacune para evitar la propagación y tengamos dado caso herpes zóster. Y la otra indicación es para mayores de 50 años que puedan así pedir su vacuna y evitar contagios en la familia. La vacuna contra el dengue, que hasta eso es bastante nueva y apenas está entrando a México, es utilizada para evitar la dispersión de la enfermedad dengue, que es una infección viral transmitida por un vector, por un animalito mosquito que se le llama Aedes aegypti, ¿sí? Y otras especies de otro mosquito que se llama Albopictus. Es más común aquí en México que lo encontremos en zonas costeras y por lo tanto lo encontramos más en Tabasco, Campeche, Veracruz, últimamente en Tamaulipas y casos contados llegan a verse en toda la República. El dengue como tal ha aumentado su cantidad de casos en todo el mundo por los factores de calentamiento global
y por lo tanto encontramos el hábitat del mosquito más frecuentemente en todo el mundo. Podemos pedir, dado caso, nuestra vacuna contra dengue cuando tenemos algún contacto directo con personas que estén contaminadas con el virus. Así, por ejemplo, si yo tengo un familiar en Veracruz que tiene problemas de dengue y voy a ir a visitarlo, puedo yo pedir en mi unidad o con mi médico particular que me aplique la vacuna contra el dengue. También se llega a aplicar de manera masiva cuando hay zonas, por ejemplo, imagínense una comunidad en Campeche que está teniendo problemas con este tipo de infección dengue, y entonces ya allí hay varios casos y a veces varios casos mortales. Entonces yo puedo pedir como médico de la unidad de salud que vengan a aplicar vacunas contra dengue y por lo tanto evitar más enfermedad y mortalidad de esta misma. Vale la pena mencionar que México es el primer país que ha aceptado de manera regular la aplicación de la vacuna contra dengue. Nos vemos a la siguiente. Cuídense mucho.